Y le dice Señor. Le dice Señor. ¿Verdad que sí? Pero él todavía no sabe que la voz que va a oír es la de Jesucristo. Porque entonces Jesucristo le dice, yo soy, ¿quién? Yo soy Jesús de Nazaret. A quien tú persigues. persigues. Ahí es que él dice, "Ah, ay, 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 ¿en qué lío me metí?" Porque ese es al menos que les esperaba oír. Si acaso lo hubiera esperado que dijera, yo soy Jehová de los ejércitos. Y Pablo hubiera hecho, yes, muy bien. Pero cuando eso fue como un balde de agua fría. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea que sí es Dios. Y yo estaba mal. Wow. Tú te puedes imaginar cómo ese hombre estaba en ese momento. Eso es una cosa que yo digo que tuvo que haberlo impactado a él de tal forma que no solo el resplandor de la gloria del Señor, sino que la voz, todo eso lo llevó a él, a ese, yo me hubiera caído también al piso. Gracias a Dios que el Señor tenía propósito con él, pues podía haber muerto de un ataque al corazón, ¿verdad? Una cosa así. Vamos a leer donde dice la revelación y seguidor de Jesús. Eso está en la página 293 y 294. La revelación de Cristo a Pablo se produjo sin ninguna preparación. Pablo no da ningún indicio de que antes de este momento estuviera insatisfecho de sus convicciones judías o buscara alguna experiencia más profunda de Dios. Los textos que en ocasiones se han presentado como indicativos de este periodo preparatorio se interpretan mejor en otro sentido. Cuando la voz celestial advierte a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, Hechos 26:14. El sentido de estas palabras no es que Pablo hubiera estado resistiendo el llamamiento del Espíritu, sino que en el presente no debía resistir la voluntad de Dios expresada en la revelación del cielo. Ok, párate ahí antes de que sigan. Todos sabemos que esa oración que está ahí, en los escritos originales no está. Pero el sentido de lo que se está diciendo va de acuerdo a lo que está siendo relatado. Por ende, no afecta el resultado del entendimiento del contexto de la oración. Así que nosotros no vamos a hacer un issue aquí y decir, oh, tenemos que coger ahora todas las Reina Valera del 60 y tirarlas en una hoguera y quemarlas, porque eso está ahí, ¿ok? Porque esto no es algo fuera de lo normal que sucediese. Y obviamente, pues cuando aparecen los rollos que estaban perdidos y se visita ese pasaje bíblico, se da cuenta uno que el escriba incluyó eso ahí, ¿ok? Pero está a tono con lo que está sucediendo. O sea que no está cambiando la temática de ninguna manera. Fíjense que dice, estamos en la 293 todavía. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pues, dura cosa te es el irte en contra mía, y un aguijón se está refiriendo a la herramienta que se utilizaba para coger a las ovejas y llevarlas, y era como una puya, ¿verdad? Una vara con una puya al frente. Y eso era para hacerlas que se encaminaran nuevamente a donde tenían que estar. Entonces, el sentir del que escribe esto aquí no es algo fácil que tú te estés yendo contra Dios. O sea, te estás yendo en contra de Dios, que es básicamente lo que es el sentir de todo el relato aquí, porque Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero él no está persiguiendo a Jesús per se, él está persiguiendo a los seguidores de Jesús, que son para Jesús como perseguirlo a él. ¿Por qué usted cree que nosotros tenemos unos derechos, unos privilegios, unas cosas que como creyentes tenemos que los demás no tienen? Porque somos
del maestro. Jesús y tú y yo tenemos una relación. Por ende, nosotros estamos bajo todo lo que Él enseña, todo lo que Él avala. Les voy a dar un ejemplo rapidito y seguimos. El sábado. Nosotros no celebramos el sábado. Él fue claro cuando Él andaba con sus discípulos y le dijeron, pero ¿por qué en el día del sábado? Y Él le dice, no, yo soy el Señor del sábado. ¿Ven? En otras palabras, si yo, que soy el Señor, yo soy el Señor del sábado, y ellos andan conmigo. Así que ellos tampoco tienen que estar bajo esto. ¿Están siguiendo? ¿Ok? Así que lo mismo aplica para nosotros. Nosotros estamos con Él. Así que yo no tengo que celebrar el sábado. Mi descanso está en Jesús, no en un día. Si yo quiero descansar mi cuerpo, yo lo hago el día que yo quiera. El día preferido mío es los lunes, a menos que me traigan a Valentina. Ok. Tampoco en Romanos 7:14-25 se alude a una lucha psicológica anterior a la conversión. Tanto las descripciones de la experiencia de hechos como las alusiones de Pablo que encontramos en Filipenses 3, del versículo 3 al 11, sugieren un cambio súbito y dramático de judío celoso y de seguidor de la iglesia a seguidor de Jesús. Ok, ahí llegamos, ¿verdad? Muy bien. Ok. ¿Dónde dejé mi...? ¿Lo ven? Tiene pata. Ok, lo último, Marisa, y termino contigo. El encuentro del camino de Damasco hizo de Pablo más que un seguidor de Jesús, le convirtió en su predicador. Aunque la relación entre ambas cosas no se declara del mismo modo en todos los relatos, todos ellos dejan claro que la conversión de Pablo fue también un llamamiento al ministerio. La misión de llevar el evangelio a los gentiles era un aspecto fundamental del llamamiento de Pablo y de su elección como instrumento de Dios. Ok, ¿se acuerdan que le había dicho yo eso ahorita? Que cuando Él se convierte, también es cuando Él es llamado al ministerio. Por ende, ahí es que Jesús lo llama a ser apóstol. ¿Ok? Y lo escoge para eso. Y la importancia de esto es grande, porque si usted se acuerda, hemos hablado de los dos que se eliminaron. Judas y Matías. Judas Y Matías. y Matías. El que toma el lugar de Judas es Pablo. Matías lo escogieron echando suerte. Dios no tuvo nada que ver ahí. Jesús no estaba ahí para escoger a Matías. Y hemos dicho claramente que todos los apóstoles fueron llamados directamente por Jesús. Por eso hoy en día no hay apóstoles ni apóstolas, o como yo les llamo, epístolas. ¿Ok? Lo que hay hoy en día son evangelistas, pastores y maestros. Eso es lo que hay hoy en día. Y si quieres tirar la cosa y decir que hay profetas, tienen que ser profetas sujetados a que están enseñando las profecías que ya están en la Biblia. No es que están recibiendo revelaciones nuevas. ¿Ok? De hecho, cuando leímos aquí lo que le sucede a Pablo en el camino a Damasco, y es una revelación. Algo que estaba cubierto, que no se veía, es revelado, es descubierto, es develado. Jesús vivo. Se le aparece. Entonces, para que el hombre se encamine, lo manda a que lo discipulen.
Ahí comienza. Es que la gente lee y leen como el papagayo y no se dan cuenta de esas cosas. Ajá. ¿A dónde lo manda él? ¿A dónde quién? A donde Ananías. Ananías, para que recobre la ¿Usted vista. sabe qué? No era nada más que para que le devolviera la vista. No, era para que comenzara. Jesús le podía haber devuelto la vista a él Ujú. en cualquier momento. Jesús es quien realmente hace la sanidad, porque el poder es el de Jesús, el que trabaja en Ananías para que el hombre sane a Pablo. Pero ¿cuál es la razón? Se lo envía a un cristiano para que empiece a discipularse y empiece a recibir instrucción Del cristianismo. de lo que es el cristianismo. Claro que sí. Porque Pablo no sabe tres pepinos, él lo que sabe en ese momento La ley, es mandar a matar cristianos. Eso es lo que sabía él. Que eran malos y ahora se da cuenta que estaba equivocado y que Jesús sí es Dios. Entonces comienza su ministerio. Dios lo llama para eso. Por eso es que cuando usted lee en el libro del Apocalipsis se da cuenta del número 12 para los 12 apóstoles. De los 12 apóstoles que está hablando son todos menos Judas y Matías, porque Pablo toma el lugar número 12, como él dice, el último, el más pequeño, como un abortivo. ¿Ok? Así que el número 12 es Pablo. Entonces, Matías no se dice nada, solamente cuando lo eligieron. Matías bendito ese, yo creo que quedó en el olvido por completo, porque Sí, esa es la única parte. no se habla de él jamás. No, ¿Ok? ni la cadena. De hecho, yo inclusive he predicado de otros de los apóstoles que son menos importantes, pero de Matías yo no puedo predicar porque yo no sé nada de Matías. Sí, no hay. No puedo decir nada. Por lo menos yo, si hay otro predicador que quiera hablar de Matías, pues no sé qué va a hablar, pues no hay mucho de qué hablar. No hay nada de qué hablar. Bueno. No se le echaron la suerte. Ok, hermano Peter, déjame ahí si puede. Ministerio misionero de Pablo y su cronología, página 294 a 304. Aunque ocasionalmente las cartas de Pablo hacen referencia a su vida anterior, sus primeros viajes y planes futuros, estas no nos ofrecen la clase de afirmación necesaria para reconstruir una vida de Pablo. De ella no debería de esperarse más que ese tipo de datos. Pablo escribió sus cartas para tratar asuntos muy concretos y solo consiguió apuntes autobiográficos cuando eran relevantes para tales asuntos o cuando pedía oración para alguna situación especial. Por tanto, tradicionalmente los bosquejos del ministerio de Pablo se han elaborado con los datos más detallados y secuenciales que nos aporta el libro de los Hechos, situando las cartas de Pablo dentro del esquema general que nos ofrece Lucas. Algunos eruditos no están de acuerdo con esta aseveración, declarando ciertas dudas sobre la veracidad de los datos presentados en el libro de los Hechos. Ok, y siempre van a haber personas que van a tener dudas, eso es normal. Ahora, fíjense que cuando habla aquí de que realmente no hay suficiente para reconstruir la vida de Pablo, es porque lo que sabemos de Pablo lo da Pablo en su testimonio, hablando de dónde es él, qué es lo que creía él, qué fue lo que sucedió. Él habla de su conversión, el momento en que el Señor Jesucristo se le aparece, etcétera, etcétera. Pero él no entra en detalles concretos que tienen que ver con toda su vida. ¿Ok? Así que no podemos decir que podemos montar una biografía completa y total de la vida de Pablo, porque como bien está expresando el escritor o los escritores en el libro, Pablo se suscribe a hablar de temas teológicos, de temas que son eclesiásticos, de temas que tienen que ver con enseñanza, corrección. Son temas que tienen un propósito, como el que hablamos ahorita en la carta
de Corintio, hablando a esa iglesia cuando están en el desorden que tienen allí, porque hay gente que viene del paganismo, que trae lenguas paganas y están convertidos ahora al cristianismo y se ponen a hablar en esas lenguas paganas, pensando de que están hablando las mismas lenguas que hablaban los cristianos que sí tenían el don de lengua, que quedaba todavía un pequeño remanente allí en la iglesia. Y él tiene que por eso reprenderlos. Y si usted se da cuenta, en esa carta del capítulo 14 de Primera de Corintios, lo que está hablando Pablo es no cómo se debe hablar en lengua. Si usted mira todo el contexto de la carta, Pablo está dando una instrucción específica de cómo no hablar en lengua. ¿Por qué no debemos hablar en lengua? Y si se hablase en lengua, hay unas reglas. Y el que tiene el verdadero don de lengua, tiene unas reglas que seguir. Hoy en día vemos, lamentablemente, en muchas iglesias, que eso es lo menos que hacen. Lo que están es diciendo un montón de disparates y balbuceos y no hay nadie que interprete. Y si tienes dos intérpretes, los dos te dicen algo diferente. Si es de Dios, no sería diferente. Y tú lees eso y tú dices, ¿dónde está aquí algo que me diga algo de Pablo? Nada. Porque Pablo está enseñando, está corrigiendo, está estableciendo la teología que hay que seguir. ¿Ok? Por eso la clase de hoy es Pablo, apóstol y teólogo. Pablo es un teólogo. En la mayoría de todo lo que escribe, él lo que está haciendo es enseñando teología. De hecho, a tal punto que hoy en día nosotros estamos siguiendo todo lo que él da como instrucción para que la iglesia funcione. El que no está siguiendo las instrucciones de Pablo de cómo funciona la iglesia, tiene o está en un lugar que no es una verdadera iglesia del Señor. Es una iglesia que está siguiendo dogmas de hombres. Nosotros tenemos que entender que como iglesia tenemos que seguir la teología que enseña Pablo. Y esa teología que enseña Pablo, él la recibe de Dios. ¿Okay? Esto no se lo inventó como algunos quieren acusar a Pablo. Los detractores de la fe, los que no creen, los que no quieren que haya una iglesia, los que quieren que todo el mundo piense que naciste y moriste y te fuiste para el hoyo y no hay más nada. Uno de los argumentos que han hecho es ese, que Pablo se inventó todo esto del cristianismo. Ustedes saben bien que hablamos de Pedro ahorita, ¿sí? ¿Acaso Pedro en una de sus cartas, si mal no recuerdo, en segunda de Pedro, dice, recordar lo que nuestro hermano en la fe, Pablo, nos enseñó? O sea que el mismo Pedro está citando a Pablo. O sea que Pedro está con Jesús desde los comienzos del ministerio terrenal de nuestro Señor. Y Pedro le está dando la razón a Pablo de lo que está enseñando, porque Pedro está claro que lo que él está enseñando va de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Y por eso es que hemos dicho que nosotros tenemos que someternos a las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles. Son los apóstoles que están en la Biblia, ¿sabes? Peter, por favor. No hay duda de que los escritos de Pablo son el principal material para el estudio de su vida. Sin embargo, puesto que sus escritos no nos ofrecen todos los datos necesarios para reconstruir su cronología de su vida, es completamente legítimo utilizar otras fuentes. El libro de los Hechos debe considerarse una fuente fidedigna de tales datos. Fue escrito por Lucas, un compañero de Pablo, y cabe esperar que su información acerca de los movimientos del apóstol sea confiable. Además, existen buenas razones para respetar la exactitud de Lucas.
Muchas de las diferencias que se han encontrado se basan en ciertas interpretaciones específicas que no son en modo alguno las únicas posibles. Por nuestra parte, utilizaremos el texto de Hechos como una fuente clave para el esbozo del ministerio misionero de Pablo y su cronología que presentamos a continuación. Un bosquejo del ministerio misionero de Pablo, página 295 a la 301. De la conversión de Pablo al primer día de misionero, los datos decisivos para establecer una cronología relativa de este primer periodo los encontramos en Gálatas 1, 13, 2, 10. En este pasaje, Pablo relata su relación con los apóstoles de Jerusalén a fin de demostrar que su autoridad apostólica no procede de ellos. Nos dice que visitó Jerusalén por primera vez como cristiano 3 años después de su conversión para conocer a Pedro, 1:18. Volvió a visitar de nuevo la ciudad después de 14 años, 2:1, para presentar a los apóstoles el evangelio que estaba predicando entre los gentiles. Ok, fíjate qué interesante es esto. Tenga mucho cuidado porque hay gente que enseña que hay que seguir el evangelio de Pablo. El evangelio que Pablo enseña no es evangelio de Pablo, es el evangelio de Jesucristo. Volvemos a lo mismo. Hay gente que quiere, y es que como Pablo resalta de tal manera, es tan fuerte su presencia en el Nuevo Testamento, quieren darle a Pablo más porque lo miran y pueden hasta llegar a ponerlo en un lugar casi como si fuera un Dios. Y ahí está el peligro. Usted puede admirar al hombre, ¿ok? Respetar lo que Dios hizo con ese hombre, pero usted jamás va a adorar a ese hombre. Por ende, por eso es que hay denominaciones, ¿verdad? Iglesias que adoran a santos, porque los ven que son cristianos que fueron superdotados y hicieron milagros y cosas, y por ende hay que adorarlos. Cuando el otro apóstol que les dije a ustedes, que es de los dos que yo si tuviese que hacer estudios profundos haría, es el apóstol Juan, fue bien claro cuando el ángel se le presentó, que él se fue a arrodillar ante el ángel. ¿Y qué le dijo al ángel? El ángel le dijo: no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Pablo es consiervo de nosotros. Así que nosotros no adoramos a Pablo. ¿Ok? Y hay que tener cuidado con eso, porque la gente dice: yo sigo el evangelio de Pablo. No, usted sigue el evangelio de Jesucristo. Usted sigue enseñanzas del apóstol Pablo. Esas enseñanzas del apóstol Pablo, amén, las seguimos, porque son enseñanzas dadas a él por Cristo. ¿Ok? Él recibió la inspiración por medio del Espíritu Santo. Y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Un Dios, 3 personas. ¿Ok? Que eso de la Trinidad es otro tema, que mucha gente todavía no lo entiende. Ok, vamos a terminar con Peter leyendo en la página 296 a la 297, donde dice la primera y termina con la B. La primera visita a Jerusalén que menciona Pablo es sin duda la misma que señala Lucas en Hechos 9, 26 al 30. Pero, ¿hemos acaso de identificar la visita de Gálatas 2:1 con la que realizó para paliar la escasez de alimentos? Hechos 11, 27 al 30. O con la que ocasionó el concilio apostólico de Hechos 15. Muchos eruditos han argumentado en favor de esta identificación. Se ha señalado que la descripción que hace Pablo de esta visita
para tratar cuestiones acerca del Evangelio que predicaba a los gentiles, encaja con las circunstancias del concilio de Hechos 15. Sin embargo, hay detalles en la descripción de Pablo que no se corresponden muy bien con la situación de Hechos 15. Y las circunstancias de la carta a los Gálatas hacen pensar que fue escrita antes del concilio apostólico del capítulo 12. Esto requeriría que Gálatas 2:1 fuera una alusión a la visita para paliar la carencia de alimentos en Jerusalén consignada en Hechos 11, 27 al 30. Asumiendo estas implicaciones, los indicadores temporales que nos da Pablo en este pasaje serían de inestimable valor para la construcción de una cronología relativa de la vida de Pablo. Pero estos indicadores no son tan claros como podría parecer a primera vista. Generalmente se está de acuerdo en que los 3 años de Gálatas 1:18 representan el intervalo entre la conversión de Pablo, 1:15-16, y su primera visita a Jerusalén. Pero ¿cuándo hemos de comenzar a contar los 14 años? ¿Con la conversión de Pablo o con su primera visita a Jerusalén? La primera interpretación produce la secuencia A, la segunda B de figura 4. Ok, aquí vemos la figura. Si se fijan, lo que está expresando aquí es que dependiendo de cómo tú lo veas, es que entonces encaja el pasaje bíblico y el conteo de los 14 años. La pregunta es, ¿cuál es la correcta? ¿Sabes qué? Yo no te puedo decir. No, porque no hay una narrativa. No hay forma. No hay una O sea, que narrativa estamos diciendo, especulando. exacto. No hay una narrativa, exacto. Si es acá, bueno, aquí está diciendo unas cosas que parece ser acá. Ah, pues debe ser acá. Oh, espérate, pero me voy a Hechos 15, el relato del concilio, donde se tocan diferentes temas, incluyendo allí la naturaleza de Jesús. ¿Ok? Y pues fue aquí. No fue así, pero también hay cosas que no encajan. Pues esto se queda en. No sabemos. Entonces, yo soy de los que piensa que estas son cosas que complican el tratar de montar una cronología exacta de la vida de Pablo, porque no hay suficiente información. Y vuelvo y recalco, es que yo pienso que cuando Dios está inspirando a estos hombres en este asunto, Él no está pensando en que a ti te interese lo más mínimo que hizo Pablo. Porque es igual que lo que sucede con Jesús. Y Juan en Que Pablo, muchos me molestan a mí. de los 12 a los 30. ¿Dónde estaba Jesús desde los 12 a los 30 años, pastor? Yo le dije, ¿tú viste lo que dice la Biblia? Me dice, no dice. Pues ¿cómo te voy a entonces- decir? ¿Qué tú quieres que yo te diga? ¿Que se fue para la China, para el Oriente? Porque mucha gente que eso es lo que dicen. Que Jesús estudió por allá con los maestros orientales. Esos son inventos de la gente. Lo que pasa es que nada de lo que sucede desde ese momento hasta que Él comience su ministerio, Dios entiende que nosotros necesitamos saber. En el seminario nos están discutiendo de Juan y estaban hablando de la isla de Patmos y el tiempo que él pasó allí. Entonces hay mucha gente que dice, ¿de verdad estuvo allí? Porque es que no hay una narrativa de todo lo que él hizo allí. Pero es que Dios no está interesado en que tú sepas todo lo que él pasó en ese tiempo que él estuvo allí. De hecho, por lo menos yo aprendí. Si a ti te lo enseñaron allá, se te lo están enseñando en Southeastern de otra forma, pues no sé, pero
Juan no murió en la isla. No, Juan, de hecho, sale de la sí, isla. sale de la isla. Él muere fuera de la isla. Y es el único que muere de viejo. De viejo, sí. O sea, que no es matado, no lo decapitan, no lo crucifican. Sí, eso también nos dijeron. Sí, Ok. sí. Ok, bueno, pues somos de la misma asociación, así que están bien, se están portando bien esos muchachos ya. Dile al doctor Carlson que le mando un saludo. Tiene A. Sí, no, Al coronel. Tenía rango más que yo. Sí, hay que saludarlo. Sí, él que era él. Coronel. Era coronel. Yo bendito, yo tenía que saludarlo. A mí me saludaban y era pensándolo. Carlito lo saludó. Sí, porque, ¿sabes? Yo creo que él es el único de los pocos que ha visto una foto mía en uniforme de oficial, el único. Y eso fue que se me escapó, porque yo no la suelto por ahí, porque la gente rápido la pueden usar para lo que no es. Ok. De aquí, ¿qué usted debe de pensar que podría venir en el examen? Vamos a ver. Ayúdese usted mismo. Aproveche. ¿Qué podría venir de ahí en el examen? Dile, gallo. Dale sin miedo. Que no debemos de seguir el ministerio de Jesucristo, no el de Pablo, como dice la gente. Que el apostolado de Pablo no proviene de los discípulos, en vez de ser un apóstol de los años, también que se autoridad apostólica no procede de ellos. Es que la autoridad apostólica no procede de los De los otros. de los gestos de los apóstoles. Claro, como hicieron con Matías. Proviene de Jesucristo. Exactamente. Y eso es bien Me importante, encanta. porque Súper. ese es Súper poco. el factor determinante de la autoridad apostólica Sí, de sí, Pablo, sí, que sí. él la recibe de Jesús, De Jesús, sí. no de los otros apóstoles. Sí. Porque mira lo que pasó con Matías. Por ser los apóstoles los que decidieron escoger Echarse el suerte. el reemplazo de Ajá. Judas, es que Matías se elimina. Ujú. Porque si Jesús hubiera querido que fuera Matías, Él los coge. él lo hubiera escogido. Él los coge. Pero Jesús tiene su mente ya puesta en un hombre, en Pablo. Pablo fue preparado. Ese es el hombre idóneo para el trabajo. ¿Ok? Ah, otra pregunta que me hacen. Pero pastor, y se me ponen hasta con acento dominicano. Oh, pero pastor, podría ser que Pablo se hubiera rechazado, pues. Y yo digo, sí, Pablo podía haber dicho que no. Pero tú hubieras dicho que no. Que se te aparezca Jesús y te hable como le habló y te ciegue y tú vas a decir que no. Yo lo dudo. Él también tiene una base